Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Es interesante conocer la condición del pueblo de Dios en el tiempo del profeta Isaías. Aparece descrito en el versículo 1 del capítulo 1. Dice que Isaías fue el contemporáneo de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Está hablando acerca de aquella pueblo de Dios que vino hasta Jerusalén y se conoce como la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Estas tribus tuvieron reyes buenos. Algunos de ellos, como Ezequías, como reyes buenísimos, que como Josías también, fueron buenos, pero la mayoría fueron malos. Pero veamos la condición en la cual ellos se encontraban. Dice la Escritura que en ese tiempo vino esa palabra de Dios en contra de la condición y de los líderes que habían en ese entonces. Y esto no es diferente a lo que hoy vivimos. Cuando leemos la Escritura, esto no es algo histórico. La palabra de Dios es viva y eficaz, por tanto tiene una connotación muy directa para lo que hoy vivimos. En el versículo 2 dice: oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí está mostrando la indignación del corazón de Dios al ver cómo su pueblo se había rebelado, y dice la palabra: me dejaron. ¿Qué significa me dejaron? Es decir, ya no confiaron en Él ni en su palabra, sino que empezaron a confiar en su propio corazón. Empezaron a vivir una vida independientemente de Dios. ¿Sabe? Al grado de degradación que había llegado este pueblo. Se habían olvidado de Dios, pero no habían dejado de hacer todo lo que la religión de alguna manera les establecía. Ellos siguieron ofreciendo sacrificios en el altar. Ellos continuaban trayendo ofrenda. Ellos seguían alabando al Señor. Pero Dios, que conoce el corazón, se estaba dando cuenta que todo eso era totalmente de una forma hipócrita. El Señor le dijo claramente esto: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de nosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Dice la Escritura claramente la condición de este pueblo. Habían olvidado a Dios, lo habían dejado, a pesar de que ellos continuaban teniendo una experiencia dentro de la iglesia. En el versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, las multitud de vuestros sacrificios? Es decir, ellos estaban trayendo sacrificio, pero ya su corazón estaba totalmente lejos, se habían apartado de Dios. ¿Y qué significa esto? Saben, hermanos amados, yo le pregunté a uno de mis hijos: hijo, ¿cuál es el pecado más grande que el ser humano haya cometido contra Dios? Él me dijo: bueno, pienso que el que cometió Hitler, dijo, al matar a 6 millones de judíos. Creo que ese pecado ha sido bastante grave. Y también dijo lo que cometieron los ingleses cuando traían a los negros de África. Los hacían esclavos y en medio del mar los tiraban al agua cuando estaban enfermos. Creo que esos han sido los pecados más graves que podemos ver. Sin embargo, hermanos míos, tenemos que ir a la raíz del problema. El pecado más grande que se ha cometido delante de Dios es el pecado que cometió Adán. Porque habiendo tenido tal relación y tal intimidad con Dios, tal comunión con Él, él desobedeció. El Señor le dijo: no comas de ese árbol,
porque el día que lo hagas, de cierto morirás. Pero él desobedeció a Dios. Y este es el pecado más grande, porque este pecado trajo la ruina sobre Adán, trajo la ruina sobre sus hijos, sobre su descendencia y aún sobre todo el mundo. Los pecados de los que acabamos de describir no son ni siquiera la sombra de este pecado que había cometido Adán, por el nivel de relación y de intimidad que había con Dios. Este pecado engendró todos los pecados que hemos conocido hasta el día de hoy. El pecado original que hizo Adán al desobedecer, de tal manera que él olvidó, desconfió de la palabra de Dios. Ese pecado se llama vivir independientemente de Dios. Alguien podría decir, pero Adán solamente comió una fruta o comió del árbol, pero él no cometió asesinato, él no cometió adulterio, él no cometió idolatría. Él simplemente comió de la fruta. Pero ese mismo hecho de vivir independientemente de Dios, ese es el pecado que nosotros nos cuesta reconocer. Aunque estamos asistiendo a la iglesia, aunque venimos y ofrendamos y ofrecemos canciones de júbilo delante de Dios, el pecado que Dios está viendo es que nosotros desconfiamos de Él. Nosotros venimos el domingo al jardín, pero el día lunes regresamos al mundo. El domingo venimos a pedirle al Señor ayuda, pero el día lunes vivimos nuestra vida cristiana a nuestra forma, a nuestra manera, conforme a nuestra propia sabiduría y haciendo nuestra propia voluntad. Ese es el pecado más grave que hoy cometemos. Es el pecado de obedecer al yo en vez de obedecer a Dios. Dios determinó que el hombre en su vida espiritual dependiera de Dios. El árbol de la vida significa dependencia de Dios. Venir delante del Señor cada día y depender de su gracia y de su misericordia. El árbol de la ciencia del bien y el mal indica acerca de la dependencia del hombre, del yo, de hacer su propia voluntad. Ahí está determinado el pecado. ¿A quién nosotros le obedecemos? Estimado amigo y hermano, cada día nosotros nos encontramos frente a esos dos árboles. Ahí está la tentación y la vida. ¿Qué escogemos? Nosotros generalmente escogemos el árbol de la vida el domingo, pero salimos del jardín y vamos hacia el pecado y escogemos el pecado. Y por esa razón es que no encontramos la verdadera razón en la vida. No encontramos el sabor de la vida espiritual porque no estamos dependiendo de Dios, sino que estamos obedeciendo a nuestra propia carne, obedeciendo a nuestra propia voluntad, haciendo lo que nosotros queremos en vez de hacer lo que Dios quiere. Y he ahí la desgracia del ser humano delante de Dios, ofreciendo sacrificios, pero con un corazón totalmente en iniquidad. Es tiempo de que volvamos a las sendas antiguas, al camino nuevo y vivo que Dios estableció para venir y confiar plenamente en su palabra, en una actitud de santidad, y entonces veremos su gloria. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Discípulos de Jesucristo y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.